Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el primer libro de Samuel y nos detenemos en los capítulos 15 y 16. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 15, el versículo 22, que dice: Entonces Samuel dijo: ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Cuando uno lee un texto como este, tiende a pensar, pero vamos a ver, ¿no es Dios el que le dice a su pueblo que tiene que presentar una religión que está centrada en el acto del sacrificio? ¿No es Dios el que le dice a su pueblo que es fundamental el derramamiento de sangre para poder obtener el perdón de los pecados? ¿Cómo entonces Dios puede decirnos palabras como estas? Que Dios le diga a su pueblo que no se complace en esos sacrificios pedidos por Él, en esos sacrificios y ofrendas quemadas en el altar del sacrificio. Aquí se nos está hablando de obediencia y de prestar atención a la palabra de Dios. Otras traducciones de la Biblia que están de acuerdo con el primer término, obediencia, sin embargo, el segundo término, prestar atención, lo traducen como docilidad, sumisión y escuchar la voz de Dios. Nos damos cuenta que estos términos están estrechamente relacionados, porque ser dócil a la palabra de Dios, ser sumiso a la palabra de Dios, es lo mismo que escuchar, porque cuando uno escucha la palabra de Dios, según dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, nos están hablando de eso, obedecer a Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Este texto tiene dos textos que son paralelos. El primero está en Salmo 50:13 y allí nos encontramos con los siguientes términos. El primero sería alabar el nombre de Dios y el segundo sería pagar votos, lo que significa responsabilidad religiosa. Yo alabo el nombre de Dios cuando yo vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo soy responsable con mi religión, con mi espiritualidad, cuando yo vivo de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando yo soy obediente a los mandatos de Dios. El otro texto está en el profeta Oseas, en el capítulo 6 y el versículo 6, y allí se nos habla de misericordia y conocimiento. La misericordia, que es el amor de Dios, cubre multitud de pecados, dice el apóstol Pablo. Cuando yo soy una persona misericordiosa, cuando yo vivo de acuerdo al amor de Dios, es que yo estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, por lo tanto, soy obediente. Cuando yo vivo de acuerdo al conocimiento recibido, es que soy una persona obediente y por lo tanto vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. Vemos la cantidad de términos que nos ayudan a comprender mucho mejor la profundidad de este texto. La religión propuesta por Dios, la religión deseada por Dios para que su pueblo experimente, es una religión que me permite vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una religión que está en el interior de mi ser, que me permite manifestar exteriormente lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi vida, ha puesto en mi espíritu. El conocimiento de Dios va creciendo en mí a medida que yo me voy relacionando con Dios. Así que meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.